mañana vamos a leer un pasaje donde pasa algo que nunca pasó, pero no quiero que nos quedemos solo con lo que pasó, sino que en esta mañana hablaremos del camino, el camino o el proceso para que pase lo que queremos que pase. ¿Sí? Es como sacar una cita para que te den los papeles porque quieres estar legalmente en este país y no te presentas a la cita, ¿verdad? Es como decir, voy a tener que ir al juzgado, voy a tener que ir a un sitio donde me tiene que dar una documentación muy importante, pero no te presentas. Es muy importante solicitarla, es muy importante creer que te la van a dar, pero también es importante presentarse a la cita. O al menos si no se presenta uno. Yo recuerdo en una ocasión con nuestra hija mayor, cuando tuvimos que autorizar a alguien, hablo de una documentación, para que lo recoja. De allí, lo que pides un milagro, tienes que seguir el proceso según la Biblia nos enseña, ¿sí? ¿Cuántos piden un milagro en su vida? ¿Cuántos creen por cosas sobrenaturales? Hay un camino, hay hay unas pautas que ver en la palabra de Dios. Bien, sin más, vamos a ir a la Biblia, Lucas capítulo 7, a partir del versículo 1. Voy a leer una versión un poquito diferente, quizás a la Reina Valera 60, pero es bastante explícita, ¿verdad? Así que el título del mensaje de hoy es el camino hacia el milagro. ¿Sí? Lucas capítulo 7 a partir del versículo 1 en adelante. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se asombró de él y volviéndose a la multitud que le seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Amén. Siempre nos vamos a la parte donde nos encanta, donde decimos: Señor, di una sola palabra. Di una sola palabra y mi siervo. Esa palabra que tú la dices, Señor, seguramente que marcará un antes y un después. Y no está mal porque es así como está escrito. Pero querida iglesia, queridos amigos, hermanos, familia de la fe, quiero invitarles, como siempre acostumbramos en esta casa, a ver detalladamente, a desmenuzar el pasaje entero. Porque yo pregunto en esta mañana, si yo pregunto en esta mañana, ¿cuánto creen que una sola palabra de Jesús hace que el milagro suceda? Ustedes todos dirían amén. Y es así, es cierto, es 100% verdadero. Una sola palabra. De hecho, viernes
para lo que estuvisteis en la vigilia, oramos en base a la palabra. Oramos sobre la palabra creyendo de que van a pasar cosas sobrenaturales. Este pasaje está escrito tanto por Mateo como por Lucas, pero Lucas me encanta que resalta algunos detalles que nos conviene observarlos. Nosotros creemos firmemente y creemos de todo corazón de que van a pasar cosas sobrenaturales, de que lo que Jesús diga, lo que Jesús haga puede marcar vidas y marcará la historia de este país. Creemos que vivimos tiempos donde se ve la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Y si no se ve, se verá. Estamos convencidos 100% de que todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que Jesús ha hecho, lo podría hacer hoy día también. Estamos contentos por tener palabras de este calibre y de esa magnitud. Pero señoras y señores, queridos, quiero que veamos el contexto en el cual estamos. No corramos rápidamente al milagro. No corramos rápidamente a lo que está escrito por ahí, donde versículo 7, pero ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Y ahí donde nosotros interpretamos de la siguiente manera: Señor, di una sola palabra. Di una sola palabra y mi cuenta bancaria será disparada de ceros, no 0, sino después de cualquier uno haya muchos ceros. Señor, di una sola palabra y yo estoy seguro que ese jefe o ese empresario me va a contratar para tener un trabajo. Señor, di una sola palabra, por favor, y sé que va a pasar cosas sobrenaturales. Si tú dices una sola palabra, Mataró va a correr a los pies tuyos y vamos a ver la iglesia llena y vamos a tener que ir a más. Y es así. Y es así. Pero la palabra del Señor comienza con el versículo 2. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. Un centurión era un hombre del ejército romano, del imperio romano. Un centurión se dice que tenía bajo su cobertura alrededor de unos 80 a 100 soldados. No era un cualquiera, no era un don nadie. Este tío estaba puesto por el imperio romano, y déjeme decirle que estaba puesto en Capernaum, estaba puesto en la zona de Galilea, porque los judíos por su naturaleza son muy escandalosos, la liaban cada 2 por 3. Entonces ese estaba puesto ahí, ¿sabe para qué? Para mantener el orden. También para controlar y asegurarse de que se están cobrando todos los impuestos que se tenían que pagar a Roma. Queridos, este hombre no era muy bienvenido en esa zona. Un judío que quería las cosas hacerlas a su manera, saber que tiene unos por encima de ellos. Si ustedes miran la historia por los años 44 después de Cristo, a partir del año 27 hasta mucho tiempo, quizás hasta por el año 101, van a ver de que sufrieron mucho. Y Roma se impuso muchísimo, a tal punto que pusieron como una delegación de gobierno, pero no solo a nivel burocrático, sino también a nivel policial, a nivel armado. Este hombre tenía bajo su cobertura unos soldados. Él
era quien tenía que poner orden. De quien menos te espera que se escriba en esto es de uno como él. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 2 que él tenía un siervo. No solo que tenía soldados, sino que seguramente que por la magnitud de su casa, por el jardín que tenía, por las 2 piscinas que tenía, probablemente, o por las 8 o 9 habitaciones y con 4 o 5 baños, y tenía sirvientes. Y un sirviente, déjenme decirle, un sirviente no deja de ser un sirviente. Un esclavo, más bien dicho. Era una persona, era un criado. Este tío no venía a trabajar 8 horas, irse a casa con su sueldo. No, ese tío tenía que vivir, ese tipo tenía que vivir en su casa, estar al merced de este hombre. Porque no es que esté mal, aunque es mala la esclavitud de cualquiera, como quiera que la llames. Ahora, tener a alguien en casa que te ayude a limpiar, pagándole honradamente, eso no es malo. Eso quizás porque no tienes tiempo hacer otra cosa o tener a alguien, si tienes tanto dinero, que tienes a alguien que cuide tu jardín. Ahora, lo que quiero decirles es que este hombre tenía un criado. Y aquí resalta el primer paso que quiero que ustedes entiendan. Siendo quien era, fue movido a misericordia por la situación en la cual se encontraba su siervo. Si fuese un descarado, si fuese un maleducado, si fuese un creído, diría, no es nada más que un siervo, se muere y buscamos otro. Buscamos otro porque hay un montón de gente que quizás por 4 duros en aquel entonces se traficaba con personas como hoy día. Lo que pasa es que hoy día se hace más disimuladamente. Hoy se trafica con mujeres, hoy se trafica con el sexo, hoy se trafica con los niños, hoy se trafica con órganos. Hoy hay otros tipos de traficantes, pero hoy día, en aquel entonces, se traficaba con estos tipos de personas que era su siervo, era su criado, el que tenía que poner las zapatillas cuando se bajaba el señor de la cama, el que tenía que tener el té puesto sobre la mesa o el café, el que servía en la casa. Y seguramente que en una de estas le llega noticia y le dice, mira, señor capitán o señor sargento o señor coronel, como él quiera llamar, allá afuera están su equipo de soldados entrenando, pero en su casa hay el criado que está enfermo. Este hombre tenía un corazón para con las personas. El camino del milagro, el camino de que pase algo sobrenatural, se comprueba por esto si realmente nos conmueve la situación de las personas independientemente del estatus social que tengan. Cuando en la mente de una persona que dice que está esperando un milagro, aquel es moro, aquel es chino, aquel es latino, aquel es de nivel bajo y el otro es de nivel no del mío, nunca esperes un milagro. Más bien trata la situación de tu corazón. Escuche por favor y entienda bien el contexto. Había un centurión, un hombre importante, que se para y se detiene porque su siervo estaba a punto de morir. Yo creo que tenemos que aprender a vencer todo tipo de racismo y tenemos que aprender a deshacernos de todo tipo de prejuicios respecto a quien sea que fuera, sino que aprender de este hombre. Bueno, algunos dirán, bueno, es que seguramente que trabajaba bien. Bueno, pues más razón. Invertir en quien trabaja bien a pesar de que sean siervos. Pues seguramente que le cogió cariño. Pues qué bueno que le cogió cariño. Seguramente porque le gustaba como pues la forma como él era. Ya, pero quiere decir que
él no iba con la nariz así para arriba, ¿verdad? Diciendo, no, yo soy del Imperio Romano, yo soy puesto aquí por el César, yo estoy aquí para mantener orden, este es un siervo apenas. No, no, no. Él vio la situación y fue movido a misericordia. Eso es parecido al ejemplo del buen samaritano. El buen samaritano no pasó de largo, dice la palabra del Señor, cuando vio a alguien quien tiene una gran necesidad. Iglesia, pregunto, ¿será que nos conmueve la necesidad de los que nos rodean? ¿Será que nos conmueve la realidad que hay a nuestro alrededor? ¿O solamente pensamos en nuestras vacaciones, en nuestro descanso, en nuestro bienestar, en que a nosotros nos vaya bien, en que a lo nuestro no le falte de nada? Pero el ejemplo de este hombre me lleva a mirar de que el camino hacia el milagro era que él fue movido a misericordia por un siervo, por un cero a la izquierda que estaba quizás cuidando su granja o tenía cuidado de sus caballos o simplemente ponía comida o agua a lo que él tenía en su casa. Quizás era el cuidador de perros, o quizás era el cuidador de sus gatos, o quizás era el que cortaba el césped. Era un siervo, pero él por el siervo decidió moverse, salir de su comodidad para atender su necesidad. No solo ofreció un medicamento, no solamente ofreció quizás un cuidado, no solo lo llevó, no lo quitó del medio porque estorbaba, porque quizás estaba ya sin ser rentable, sino que él dijo, hay que ir a Jesús para que Jesús lo atienda y para que Jesús haga un milagro en él. Versículo 3. Cuando oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Presta atención aquí. Aquí hay un detalle que quizás lo pasamos muy rápido yendo al milagro. Ustedes les dije al principio que este hombre estaba allí para poner orden entre los judíos y para cobrar sus impuestos. Nunca eran bien vistos. Ahora, yo miro el testimonio del centurión. ¿A quién él se fue? ¿Con quién él se fue a hablar? Si leemos en Reina Valera 60, quiero leerlo, porque aquí Reina Valera 60 marca un detalle. La traducción que yo leí lo dice evidente. Miren lo que dice Lucas capítulo 7, versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, repito, unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Este hombre no solo que era un ejemplo para lo que le rodeaba, no solo que fue movido a misericordia por la realidad del siervo, a pesar de que era un sirviente nada más. Este hombre tenía buenas relaciones con los dirigentes de los judíos. Esto es difícil. Esto se llama testimonio. Esto se llama carácter. Oh, ¿cuántos no quieren milagro que suceda? Pero el carácter que no cambie, pastor. Yo quiero que me entre en mi cuenta si puede ser 5,000 euros, pero seguiré siendo un derrochador de dinero gastándomelo en lo que no conviene. Yo sueño con tener un cargo bien grande en la sociedad, ser un hombre ejemplo para la sociedad, un buen cargo en el ayuntamiento, pero sigue sin saber cómo administrar su casa. Yo quiero ser alguien importante,
pero el carácter no cambia. Este hombre tenía un carácter que daba ejemplo. Dice que le envió, la versión que yo leí antes decía le mandó, no, el original, aquí Reina Valera se acerca, se los pidió por favor. Este hombre era un hombre de buenas relaciones, pero no con cualquiera, sino con lo que manejaba la ley. Vale que sí que ellos estaban equivocados, que fueron ellos quienes crucificaron a Jesús, pero él no había visto a Jesús. Él hasta allí no había visto, solo oyó hablando de Jesús. Él sabía que tiene que tener buena relación con quien maneja la palabra de Dios. Él sabía que tiene que tener buena relación, tiene que tener una buena comunicación con quienes manejaba la palabra de Dios o la Torá en aquel entonces. Los primeros 5 libros de la Biblia y también los libros de los profetas. Era uno de los dirigentes de los judíos. Imagínense cuál era la imagen que el centurión romano hablando con los dirigentes. No solo reclamándole, diciendo, ustedes que su pueblo no paga impuestos, no decir, miren señores, tengo un problema. Tengo una necesidad. Este hombre no era racista. Este hombre, quiero decirles algo, y yo sé que algunos tienen que tomar nota. Este hombre se hizo de allí. Ese hombre tenía tan buena relación con los dirigentes, con los ancianos de esa ciudad, a tal punto que tenía confianza para pedirle por un siervo. Yo me imagino que los ancianos se le quedan mirando diciendo, ¿what? ¿No? ¿Cómo qué? Tú siendo quien eres, ¿te preocupa un siervo? Sí, quiero que vaya, que hable con ese Jesús que está por ahí por las calles. Vaya, hable con él. ¿Qué confianza? ¿A quién usted le pediría que vaya a pedir un milagro por su siervo o por su hijo? ¿Con quién usted se sentaría para abrir su corazón y decir, tengo un problema, tío? Tengo un problema, mira lo que me está pasando. Mi siervo está pasándolo mal. Necesito que vayan ustedes y que hablen con este Jesús. No le dijo que le tenía que decir. Él tuvo la confianza. Señoras y señores, si estamos en Cataluña, tenemos que tener buena relación con la gente de aquí de la tierra. Y viceversa. Los ancianos eran un ejemplazo, porque no se dejaron llevar por la ira, por lo que se hablaban los pueblos de al lado. Miren, a nosotros no nos tiene que interesar qué se habla allá, qué se dice en Andalucía, qué se dice en el País Vasco, qué se dice en Galicia, qué se dice. No. Nosotros tenemos que fomentar la unidad. Nosotros tenemos que trabajar la unidad. Nosotros tenemos que trabajar, como dicen los jóvenes, el buen rollo con los que estamos conviviendo. ¿Cuándo una vez a por todas nos entendemos? Gente que habla con sus pastores de su país. Hablé con mi pastor de mi país. ¿Qué va a hablar con tu pastor de tu país si Dios te ha puesto un pastor aquí? Voy a llamar a mi pastor de mi país a ver qué me dice cómo relacionarme con los catalanes. Si tu pastor no pisó España, no pisó Cataluña. Déjame a mí que te aconseje, que llevo 19 años en esta tierra. Más o menos entiendo. Hago una paréntesis. El local que yo busqué, donde nos vamos a mudar, lo busqué en base a las perspectivas de la tierra de aquí, no de lo que hay ni en Rumanía, ni en no sé dónde, ni en otro lado. Ahora, tiene que ser en base a las perspectivas, a las necesidades que hay aquí en la tierra. La manera de hablar, la manera de dirigirme, la manera de convivir. El centurión se transformó, se adaptó a tal punto que tenía una buena relación con los judíos. Y mire que con los judíos no es fácil tener buena relación.
porque son muy para adentro. Pero seguramente que este hombre fue de buen testimonio, porque los judíos tienen la manera de encerrarse y no abrirse a lo que viene de fuera. No, pues claro, arrastra con algunos prejuicios que Dios les dijo, pero no se lo dijo literalmente, sino que lo convive hoy día también. O sea, es que hoy día si tú hablas con uno de ellos es igual. Lo que pasa es que el testimonio del centurión, presta atención, el testimonio del centurión hizo que estos hombres le hagan caso. Dice la Biblia. Mire el versículo 4. El punto número 3, camino hacia el milagro, camino hacia lo sobrenatural. Número 1, ¿cuál es? Ser movido a misericordia, a pesar de cómo esté el que está a mi lado. Aunque sea un siervo, que sea de otro país, aunque sea de una raza diferente, aunque sea de otro color diferente, aunque sea uno que no tiene ni un céntimo. Aún así, yo tengo que ser movido a misericordia. Yo no puedo pasar indiferente a lo que está pasando a mi alrededor. Segundo, un buen carácter, un buen testimonio en la sociedad. Queremos milagros, ¿para qué? Para hacernos grandes. Simplemente para que la gente vea que tenemos mejores casas, mejores coches o mejores condiciones de vida. ¿Para qué? Para presumir. No. El milagro no se recibe para que tú presumas. Y si Dios te concede alguna de las peticiones que has puesto quizás el viernes por la noche o las vas a poner durante el mes de agosto, que sepas que tiene que ser para la gloria de Dios y para que los demás sean bendecidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien. Versículo 4. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. Le rogaron con insistencia. Si estos hombres van a la fuerza, escuche bien, si estos ancianos van a la fuerza, jamás hay insistencia. ¿Ustedes han visto gente que están en el culto a la fuerza? ¿Pasando de todo? Bueno, estoy ahí por si me preguntan que dónde estuve. ¿Verdad? Voy a ver cuando se acaba ya. Ahora, el que va porque quiere, el que pone gana, el que se implica. Mire, le rogaron con insistencia. No fueron diciendo, Jesús, este hombre necesita nada. Y vuelve donde el centurión, ¿qué te han dicho? Nada, le hemos dicho, no nos ha hecho caso. No. Yo me imagino que estos se pusieron así delante de Jesús. ¿Por dónde pasa Jesús? Por aquí. Le rogaron con insistencia. Es el colmo que yo he visto en la Biblia. Un judío rogando por un romano. ¿En serio? Solamente en momentos de apogeo como este, solamente en momentos tan fuertes donde se rompen los esquemas, es donde están a punto de suceder milagros. Lo que más me conmueve es ver gente que viene de fuera, hacerse de aquí. No, yo siempre voy a comer las empanadillas de mi país. Bueno, es bueno recordarlas de vez en cuando. Yo también recuerdo los sarmales. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es eso? Ponerle gana. Ellos le pusieron la misma insistencia para con Jesús. Era el reflejo de la insistencia y del interés que el centurión le ponía a ellos y a su cultura. Y aquí viene el punto fuerte. Este hombre merece que le concedas lo que te pide. Reina Valera dice, y ellos vienen a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto. Haciendo de insistencia, haciendo como diciendo, tienes que concederle esto. No dijeron, porque si vamos para allá nos va a matar a todos. No, porque las cosas con miedo no se hace. Diezmar con miedo, no lo hagas.
Congregarte con miedo, no lo hagas. Ofrendar con miedo, no lo hagas, hombre. El miedo no es bueno. Una cosa es el temor a Jehová y otra cosa es miedo. Esta gente no dijeron, por favor, que si no nos vamos después y que va a decir y va a mandar a sus 80 soldados, 100 y nos va a hacer pedazos. No. Ni él los amenazó cuando los mandó, ni ellos, ¿verdad? Reflejarles amenazas. Nada. Ese es el logos, pero el rema está llegando a tu vida y está produciendo fe. Y dices, ahora entiendo yo, pastor, por qué nos llegan los milagros. Porque tiene que ver con todos estos pasos. Bien. Dice, versículo 5. Aprecia tanto nuestra nación. ¡Oh! Eso me encanta. Oiga, si Dios te trajo a Cataluña, si Dios te trajo a España, si Dios te trajo a esta tierra, si Dios te puso aquí por un tiempo, aunque tu ciudadanía está en el cielo y la mía también, tiene que tener un aprecio. Debemos tener un aprecio. Y lo dice Reina Valera. Dice, porque ama a nuestra nación. ¿Cómo? Un romano puesto para que mantenga orden, que use la porra, que use la pistola, que use el spray lacrimógeno si hace falta. Que diga eso de él. Yo sí estoy ahí, digo, este hombre se merece un milagro. Este hombre tiene que pasar algo sobrenatural, porque no solo que ama a su siervo, no solo que se lleva bien con los ancianos, pero no solo eso, sino que están hablando los que eran subyugados por ellos, están hablando de quien teóricamente les subyugaba. Dice, ama nuestra nación, ama a nuestra gente. Él dijo, ¿qué necesitan los judíos? Para sentirse bien, para adorar a su Dios, a su Yahvé, para poder leer la Torá, para poder leer a los profetas. ¿Qué necesita? Una sinagoga. Les construye una sinagoga. Me da igual que en otros pueblos, otros centuriones quizás se dedicaban a destruir sinagogas o cerrar sinagogas. Pero aquí tengo un testimonio de un hombre que se implica en su casa, se implica en la sociedad de tal manera que quieren que la creencia que hay en ellos siga adelante. Él veía algo en ellos. Él no invirtió así por invertir. Él no dijo, vamos a hacer un prostíbulo y hacemos una mezquita. Hacemos las dos para que todo el mundo esté contento. No. Él dijo, vamos a promover la creencia en el Dios que ustedes están creyendo. Él no era tacaño. Él entendía claramente lo que significa invertir en el reino de Dios. A tal punto que el corazón de esta gente dijeron, ama nuestra nación. Y la mejor manera de amar es dar. Claro que cuando Jesús escucha gente así, claro que cuando Jesús ve testimonio de esa magnitud, ¿usted cree que Jesús no sabía todo esto? Pero todo el mundo escuchaba. Una gente insistiendo por un centurión, por un romano, y seguramente que la gente diría, ustedes están locos. Si los romanos están aquí para perseguirnos, para subyugarnos, para controlarnos. Ya, pero este es diferente. Este hombre es diferente. Dice, así que Jesús fue con ellos. Jesús dejó lo que estaba haciendo y de repente cambia de dirección. A tal punto fue convencido que va hacia ellos. Y dice, no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos. Voy a leer Reina Valera. Dice, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. Tenía amigos también. Y vaya amigos que tenía, que estaban ahí con él. Y cuando él le dijo, por favor, vayan donde Jesús. ¿Para qué?
para decirle algo. ¿Y qué le ha dicho? Y aquí está el último punto. Yo también soy jefe, yo también doy órdenes. Le digo a uno que vaya, va, a otro que venga y viene. Pero él, a pesar de que tenía autoridad, no abusaba de la autoridad. Él trabajaba con la autoridad que tenía. Y él sabía lo que significa la autoridad. Déjame decirte algo, iglesia. En el momento cuando perdemos el concepto de autoridad, en el momento cuando perdemos de vista lo que significa quiénes somos y quién es Él, lo que le dije la semana pasada, hay un problema ahí, pero este hombre lo aclara claramente y le dice, di una sola palabra y mi siervo vivirá. No porque él quería darle orden a Jesús, sino que él creía, él en ese momento, no solo que amaba a su siervo, no solo que mandó a los ancianos, no solo que edificó la ciudad, edificó la sinagoga, no solo que se implicó en la sociedad, sino que él en ese momento, él se convierte a Jesús. Él dice, sé quién eres. Reconozco tu señorío. Dice la palabra, el que reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Él en ese momento, en ese instante, en ese minuto, lo recibe como Señor y Salvador. Y él dice, ahora sí, por ser quien eres, di la palabra y mi siervo vivirá. Pero todo eso desde la humildad. Porque no puedes recibir un milagro. No puedes ver cosas sobrenaturales si tu corazón está envanecido. Necesitamos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios para que Él nos levante y Él se glorifique en medio de todo lo que va a hacer. ¿Cuántos están contentos por eso? Dice, en Israel no he encontrado tanta fe como en este hombre. Y esa declaración de Jesús, esa confirmación de Jesús, de que Él no es un cualquiera, sino que ahora es un hijo de la familia, es una persona de la iglesia del Señor. Él se convirtió en un seguidor de Jesús por reconocerlo como Señor y Salvador. Eso hizo que pase milagro en su casa. No es suficiente estar bien en la sociedad, no es suficiente dar dinero, no es suficiente tener buenas relaciones, es un paso a seguir, pero tienes que culminar por recibir a Jesús como Señor y Salvador. Hay alguien en esta mañana que tiene que reconciliarse con Jesús. Hay alguien en esta mañana que tiene que tomar de nuevo el compromiso de seguir a Jesús. Hay alguien que me está escuchando y tiene que tomarse en serio la importancia de quién es Jesús para él o para ella. Y conmigo, Señor Jesús, tú eres el Señor de mi vida. Te reconozco como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el Todopoderoso. Y si acudo a ti, no es para reclamarte un milagro, sino para reconocerte como máxima autoridad sobre mi vida, aunque bajo mi vida haya personas que me tienen que obedecer. Pero yo en esta mañana te obedezco solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso ahora sí al Señor y a su palabra. Les bendecimos, les amamos y tenemos ganas pronto de vernos en nuestra nueva casa. Dios le bendiga mucho. Nos seguimos viendo por aquí.